el siglo venidero, aunque empezó antes de su tiempo, sigue en muchos casos de una forma invisible a través de nosotros. Y vivimos nosotros entre esos dos tiempos, en el ya, pero todavía no. ¿Hay algunos textos que enseñan este concepto? Sí hay. Por ejemplo, 1 Corintios 7:31 dice, la apariencia de este mundo se pasa. O sea, Pablo está diciendo, no es que el siglo presente se termina así, radicalmente, tajantemente. No. Es lo que se pensaba. La cosa es que este siglo presente sigue, pero está pasando, según las Escrituras. Está aquí en toda su mugre, toda su fealdad, todo eso, su violencia, todo está ahí. Pero nosotros como agentes de otro mundo, vivimos acá trayendo las realidades del siglo venidero a este mundo que se está pasando. Aunque el presente siglo sigue activo, está llegando a su fin. O sea, ya el arquitecto ha determinado el momento de su destrucción total. Ya ha declarado que ya no tiene mucho tiempo. ¿No? Como el Estadio Nacional que se tumbó para construir un nuevo estadio. Ya el arquitecto dijo, tal fecha, derrumbo todo. O sea, su final ha sido declarado. Y estamos solamente esperando el día cuando se prende la bomba. Los creyentes pueden vivir con los valores del reino de Dios aún en medio de este siglo, puesto que son ciudadanos del reino celestial. Y ahí es el punto. Nosotros no podemos vivir como cualquier otro ciudadano de la tierra. Cuando nosotros tenemos prioridades como cualquier ciudadano de Panamá o de este mundo, estamos viviendo en contra de nuestra identidad, en contra de nuestra realidad. Nosotros somos de otro mundo y tenemos que mostrar los valores de otro mundo. Tú no puedes preocuparte por las mismas cosas que tus vecinos. No puedes. Porque eso es vivir en contra de lo que eres. Nosotros tenemos que vivir como ciudadanos de otra realidad. Como marcianos viviendo en la tierra. Un autor escribió, la nueva vida del creyente es una experiencia ambigua. Porque sigue viviendo en el siglo antiguo. Ha sido liberado de su poder, pero debe seguir viviendo en él. Vivimos acá, pero no es nuestra patria, nuestra casa. Tenemos que sufrir todas las cosas que la gente sufre acá, pero sufrimos como ciudadanos extranjeros de otro mundo. El reino de Dios ha sido inaugurado en Cristo, pero todavía espera su consumación. Mateo 12:28. Pero yo, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La evidencia de que el reino de Dios llegó, dice Jesús, es su poder sobre los demonios. Todos sus milagros son una muestra del reino de Dios en la tierra. Ahora, alguien dice, entonces nosotros podemos hacer los mismos milagros. Y hubo un movimiento que declaraba eso, ¿no? Si el reino de Dios ha llegado, significa que yo tengo el mismo poder. ¿Cuál es el problema con esa forma de pensar? Bueno, no tome en cuenta el ya, pero el todavía no. Es verdad que Cristo trajo el poder sobre los demonios.
sobre las enfermedades, pero todavía no en su plenitud. Entonces no tenemos el derecho de simplemente, ¿cuál es la palabra? Demandar esos poderes. No podemos. ¿Por qué? Porque somos parte de este ya y todavía no. Estamos en medio de los tiempos. No podemos disfrutar, lamentablemente, todos los beneficios de la eternidad todavía. Porque vivimos entre dos tiempos. Lucas 17 dice, preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán, Eló aquí o Eló allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Algunas traducciones dice, en vosotros. La preposición que se usa allá es una preposición que por lo general tiene la idea de en medio de, en vez de dentro de. Entonces, es la idea. Está diciendo que el reino de Dios está en el medio de nosotros, está aquí alrededor de nosotros. No es algo que yo capto dentro de mí. Mira, ahí está, tengo el reino de Dios. No, es un reino, el dominio de Dios que está en medio de su pueblo. La promesa del futuro ya ha invadido al presente a través de la venida, la vida, el ministerio y la obra redentora del mismo Rey Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Un libro muy bueno, muy bueno sobre la teología de Pablo se llama El pensamiento del apóstol Pablo, escrito por un alemán, se llama Hermann Ridderbos. Muy bonito el libro, habla de muchas de esas cosas que hemos compartido. Él dice, la venida del reino de Dios es ciertamente algo que se debe ver como la realización de un gran drama de la historia de salvación, en el sentido que se ve en el Antiguo Testamento y en los libros apocalípticos judíos, los libros que mencioné que no son parte de la Biblia, como Jubileo, como 4 de Enoch, como Baruch, esos libros, ¿no? Todos esos libros hablan de estos temas. Esta realización no es simplemente un asunto, no obstante, del futuro, ya ha empezado. El gran cambio de los siglos ha ocurrido. El centro de la historia es la venida de Cristo en su victoria sobre los demonios, en su muerte y resurrección. Acuérdense, yo dije que en 2 Corintios 5, Pablo dice que tenemos que tener una nueva óptica. Y esa óptica incluye ver lo que no se puede ver. Si yo veo solamente lo que se puede ver, nunca voy a entender nada de esto. Yo no puedo ver siempre el hecho de que el reino de Dios ya se inauguró, que el futuro ya ha invadido el presente. Pero si yo veo con ojos de fe, yo reconozco que yo soy parte de una nueva creación y yo vivo entre los tiempos, en el ya y el todavía no. Un ejemplo de este es Gálatas 2:20, un texto amado por los evangélicos. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuál es la consecuencia? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces yo no vivo, soy muerto. Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, un segundo Pablo, otra vez, vas con esto. ¿Cómo puedes decir que yo vivo cuando tú acabas de decir que he muerto? No dice, ¿no es cierto? Pero está asumiendo una realidad. Los que han muerto con Cristo también han resucitado con Cristo. Entonces el punto, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, mi vida terrenal, ahora, ¿cómo tengo que vivir mi vida terrenal? Fe. ¿Por qué fe? Porque no veo todo. Porque no tengo en mi mano todos los tesoros. Yo tengo que vivir ahora por fe. Es verdad todo lo que hemos compartido. Es verdad mi nueva realidad. Pero no lo experimento en su plenitud ahora. Por eso tengo que vivir por fe.
he sido crucificado con Cristo, vivo todavía en la carne, por lo tanto tengo que vivir por fe. Tu vida, mi vida, en el ya y todavía no, todavía no, es una vida de fe. Una vida de fe. Si no tenemos fe, vamos a sufrir. Excelente, excelente. Sí, la fe, vamos a ver en los medios de transformación. Vamos a compartir 6 medios que Dios utiliza para transformar nuestras vidas. El primer medio es fe. Es el fundamento de la transformación, que creemos todo lo que hemos compartido de nuestra nueva realidad. Si no la creemos, entonces la base es muy débil y no vamos a experimentar una transformación. Toda esta óptica, toda esta lente, tenemos que entender y creer. Es básico. Ok. Yo dije ayer y anteayer que hay ciertas tensiones en la vida y que nosotros tenemos que creer a pesar de las tensiones. Tenemos que mantener las tensiones. Quiero compartir como, no sé si son 11 o 14 tensiones que se ve entre el ya y el todavía no. ¿Ok? Número 1. Aunque hemos sido librados del poder de Satanás, es lo que Colosenses 1:13 dice, ¿no? Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aunque eso es verdad, no obstante, estamos en una guerra con Satanás todos los días. Entonces, soy libre de él, pero tengo que pelear con él todos los días. El ya y el todavía no. Ya el poder de Satanás ha sido totalmente quitado, pero todavía tiene influencia y sigue peleando. Es como ese ejército que no se da cuenta que se pronunció, se declaró un fin de la guerra. Ya hay tratado de paz y todo, y no se da cuenta y sigue peleando. Así es con Satanás. Es el ya y todavía no. Aunque hemos sido rescatados de ese siglo presente malo, Gálatas 1:4, todavía vivimos en este mundo y diariamente enfrentamos la influencia malvada de este siglo presente. El ya y el todavía no. Aunque vivimos en el reino de Dios, esperamos la venida de su reino y oramos en el Padre nuestro que venga su reino. Aunque su reino ya llegó en Cristo Jesús, tenemos que seguir orando que venga tu reino, Señor. Es el ya y el todavía no. Está aquí. Se ha inaugurado el reino de Dios, pero todavía no en su plenitud. Entonces oramos, anhelamos que venga en su plenitud. No lo he empezado, pero el mismo que dice que el reino está entre ustedes es el mismo que nos está enseñando a orar en el reino. Exactamente, sí. No había pensado. Otra vez, los judíos pensaban que era una sola línea. Y los cristianos se dieron cuenta cuando Cristo viene y se va, que Él tenía en mente no una línea recta, sino una línea que es recta y otra línea que invade la otra línea. Y entre los dos, en la superposición de las dos épocas, es donde vivimos nosotros. Entre el ya empezó el futuro y el todavía no, el presente sigue en pie. Es un tiempo único en la historia, pero tiene un montón de consecuencias prácticas para nosotros. Aunque hemos crucificado la carne, Gálatas 5:24, hablamos de eso más temprano, es verdad que hemos crucificado la carne. Todavía luchamos diariamente
con las pasiones e inclinaciones de la carne. Siempre están ahí. Antes de venir, la última semana antes de venir, empleé varios días estudiando todas las veces que el Nuevo Testamento habla de los deseos. Porque estaba leyendo en un texto bíblico y me llamó la atención lo que el autor estaba diciendo en cuanto a los deseos que tenemos. Y yo quería entender cuál es el impacto de los deseos que yo tengo en mi cuerpo, en mi mente y todo. Y revisé todos los textos del Nuevo Testamento que hablan de pasiones, que hablan de deseos, etc. Es increíble. Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero es como ¿cómo se llama? El fénix, que tiene, lo matas y vuelve a vivir. Y es como un gato que tiene 7. ¿Cuántas vidas tiene un gato? No sé cuántos. 7, 9, demasiadas vidas, yo diría, ¿no? Parece que está muerto y resucita. Es igual con los deseos. Matamos el deseo y vuelve. Matamos el deseo y vuelve. Tú dices, ya he vencido ese pecado. Y 2 días después, no tanto. ¿No? Es el ya y todavía no. Otro, aunque estamos sentados en Cristo en los lugares celestiales, seguimos caminando en la mugre de este mundo. Yo digo, Señor, tú dijiste que estoy sentado contigo. Entonces, ¿por qué mis pies están llenos de lodo? No entiendo. Es el ya y todavía no. Estoy sentado con Él, con todos los privilegios. Pero todavía tengo que caminar las calles de este mundo. Aunque somos parte de la nueva creación, todavía esperamos ese día cuando venga la nueva creación en su plenitud. Aunque hemos resucitado con Cristo, esperamos el día de nuestra resurrección. Entonces, yo digo, Pablo dice en varios textos que hemos resucitado con Cristo. Y yo me miro y yo digo, ¿de verdad? No me veo resucitado. O sea, estoy con este dolor de mi columna y tú dices que he resucitado. ¿Así va a ser? No. Es que es el ya y todavía no. He resucitado con Cristo. Es mi realidad con Él. Pero todavía no experimento la plenitud de mi resurrección y espero el día cuando en su plenitud yo sea un nuevo ser resucitado. Ya, pero todavía no. Aunque hemos sido redimidos por Cristo, lo que Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todavía esperamos el día de nuestra redención, según Romanos 8:23 y 24. Aunque hemos sido santificados, 1 Corintios 1:2, la santificación es sobre todo un regalo de Dios. Ya somos santificados. No obstante, todavía luchamos con la impureza y por ende nos exhorta a limpiarnos, a santificarnos, a purificarnos, a perfeccionarnos. Es el ya y el todavía no. Aunque hemos muerto al pecado, Romanos 6:2, todavía tenemos que luchar con el pecado a cada momento de cada día. Ya vamos terminando, el último. Aunque hemos sido adoptados, Romanos 8:15 dice que hemos sido adoptados, esperamos para la realización final de nuestra adopción. Romanos 8:23. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. ¿Soy adoptado o no? La respuesta es sí y no. Sí, he sido adoptado. Tengo los papeles acá que muestran que yo soy hijo adoptado del Dios del cielo. Pero todavía no experimento la plenitud de esa adopción. Estoy esperando el momento cuando sea mi realidad diaria
también. Sí, hermano. No entiendo. Estamos hablando de adopción, de ese contrato entre que hemos sido adoptados pero esperamos la adopción. En Efesios dice que él, de esos 5, dice, en amor habiendo sido predestinados para ser adoptados. Él nos adoptó antes de la fundación del mundo, pero todavía no hemos sido adoptados. Exactamente, sí. Sí, es una realidad. Yo soy hijo adoptado, pero estoy esperando el momento cuando esa adopción se concretice. O sea, cuando esté delante de él, y ahí está mi papá, y yo lo miro, y él me mira. Sí. O sea, la idea otra vez es el ya y todavía no. Por eso digo, este concepto de ya y todavía no es esencial. Porque contesta muchas preguntas. No, la pregunta que más para mí es más clara en este sentido es, yo me acuerdo hace años alguien discutiendo sobre si hay sanación en la cruz, ¿no? Si Cristo murió por nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y hubo un gran debate entre los dos grupos. Y los conservadores no carismáticos decían, no, Cristo no ha muerto por nuestras enfermedades. Porque si fuera así, no experimentaríamos enfermedades. El otro lado dijo, tenemos que demandar sanación porque Cristo murió por nuestras enfermedades también. Y yo creo que los dos lados estaban equivocados. Y los dos lados estaban correctos. Correctos en el sentido, este lado es correcto porque dice, Cristo murió por nuestras enfermedades. Por supuesto murió por nuestras enfermedades. Murió por todos los problemas y luchas. Todo. Pero estaban equivocados porque no podemos demandar eso. ¿Por qué? Por el ya y todavía no. Es como la resurrección. He resucitado con Cristo, pero me ven acá. Es ya, pero todavía no. Estoy esperando la plenitud. Estoy esperando que Él saca de mi cuenta y pone sobre la mesa la plata. En cuanto a las enfermedades, sí, nos ha sanado. Pero no experimentamos siempre la sanación acá y ahora. El ya y todavía no. Cuando se trata del pecado, tú dices, si he muerto al pecado, si el diablo no tiene autoridad sobre mí, si este siglo presente no tiene autoridad sobre mí, ¿por qué sigo luchando con el pecado? Es por el ya y todavía no. Todo esto, lo que estamos diciendo, es verdad. Es nuestra nueva realidad. Pero todavía no puedo experimentar la perfección que me pertenece. Está ahí en la cuenta bancaria. Y de vez en cuando Él nos da una pruebita de la eternidad. Puedo ilustrarlo de esta forma. Cuando yo era más joven, imagínense, yo siendo más joven. Pero cuando era más joven, viví en la casa de mis padres, obviamente, y mi mamá cocinaba una salsa roja muy rica. Ella es irlandesa, pero aprendió de mi abuela cómo hacer la salsa. Entonces, ella tenía una olla enorme, como de este tamaño, que ponía sobre la cocina, y todo el día ella cocinaba la salsa, como 8 horas, al fuego lento.
y el olor pasaba por toda la casa, ¿no? Entonces yo entraba, no sé cuántas veces, mamá, ¿puedo probar la salsa? Y decía, todavía no. Entonces yo me fui y regresaba, mamá, ¿puedo probar la salsa? Todavía no. Eso pasaba no sé cuántas veces al día. Finalmente mi mamá me decía, ya, ven hijo, ven. Te voy a dar una pruebita de la salsa. Y con un pan, exactamente, un pancito, ella bautizaba el pan y me lo daba. Y yo, uy mamá, y me decía, pero eso no está listo todavía. Regresa en un par de horas y tú vas a experimentar la plenitud de esta salsa. El ya y el todavía no. Es lo que Dios hace con nosotros. Dios está preparando la salsa y todo es real, todo está allí y es para nosotros. Y Él dice, hijo ve, hija ve, quiero darte una pruebita de la salsa ya terminada. Y de vez en cuando nos da una pruebita y nosotros decimos, qué tan rico. Y Él dice, pero hijo, no está listo todavía. Ve más tarde y yo te doy la plenitud de todo esto. Es el ya y todavía no. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra ubicación en la historia. Nosotros debemos pedir las cosas del futuro, sí, pero pedimos con mucha humildad, reconociendo que Dios puede decir, hijo, no está listo todavía, pero todavía es para ti. Quiero que tú sepas que tengo un plato ya reservado para ti, un plato rico, lleno, pero todavía no, porque no es el momento. Pero cuando llegue el momento, vas a cocinar rico, comer rico. Tú puedes cambiarlo en no sé, un arroz o algo. Y por el otro lado, podemos llegar a tener una actitud o sea, donde dudamos, donde estamos molestos con Dios, porque decimos, yo te he pedido esto. Tú me dijiste que yo soy parte de la nueva creación, que todos estos beneficios me pertenecen a mí, pero yo te pido y tú no haces nada. Sí, adelante. Uh-huh. Meter un falso concepto en un no creyente y hacerlo
Creo que la ilustración es común. Se ve eso en muchos casos. Es como hacer un chantaje con Dios. Yo hago esto si tú haces eso. Pero Dios no es una persona que nosotros podemos hacer un chantaje. Dios es Dios. Y Él tiene sus propósitos, tiene su voluntad y nosotros tenemos que rendirnos ante Él. Y me ayuda un montón este concepto de el ya y todavía no, porque yo entiendo que Dios no está mintiendo cuando Él dice que todas esas cosas de mi nueva realidad son reales. Lo que Él dice es, Jim, tienes que entender que yo tengo todo un plan de historia. Tú te crees el centro de mi plan, no eres el centro de mi plan. Para decirlo crudamente, tú eres una partícula en todo el universo, nada más. Yo te amo con todo, pero yo tengo un gran plan. Te voy a cuidar. Puede ser que tú te mueras, puede ser que tú sufras, puede ser todas esas cosas, pero no significa que te estoy abandonando. Yo tengo todo un plan. Y dentro de ese plan, aunque acá sufras, acá, en el final de todas las cosas, yo te voy a exaltar y bendecir. Pero la salsa todavía no está lista. Espera, hijo. Entonces, para mí cambia toda mi óptica en la vida. O sea, cuando yo paso por cosas desagradables, yo tengo que recordar siempre. Tiene un plan. No entiendo el plan, no me gusta su plan, pero sé que tiene un plan. Es parte de ese ya y todavía no. Él va a ser fiel porque es fiel. Y yo tengo que esperar. Espera. Es difícil, pero es real. Ok, vamos a terminar antes de la hora. Increíble. Voy a darme una medalla. Sería la primera vez en mi vida. Un autor dice, por consiguiente, la transición desde el pecado y la muerte del siglo antiguo a la vida del siglo nuevo es todavía parcial, pero mira esta parte, subrayen esta parte, aunque real. Es parcial, sí, el ya y todavía no, pero es real. En el siglo antiguo no se puede experimentar todo lo que significa el nuevo siglo. Así pues, el creyente vive en una tensión entre escatología, es decir, el futuro vivida, y escatología anticipada. El futuro ha invadido el presente, pero no en su plenitud. Ahora, Pablo dice en 2 Corintios 4, 16 a 18, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre, voy a rebobinar toda la cinta. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tú dices, ¿por qué tengo que sufrir como estoy sufriendo? ¿Por qué tengo que experimentar la frustración, las derrotas, las enfermedades y todo? ¿Por qué? Y Dios dice, porque todo está, mira, leve, momentánea. Todas estas cosas que estamos experimentando produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que Dios está haciendo
Él está tomando nuestra fe y la está purificando y preparándola para glorificar a Él perfectamente en el futuro. Él dice, y todo el sufrimiento, toda la mugre, todas esas cosas, es parte. Y estas cosas producen una fe gloriosa. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no podemos mirar solamente las cosas en este nivel y sacar conclusiones. Yo no puedo decir, porque Dios no sana al hermano José, por eso él ha fallado. No puedo decirlo, porque estoy viendo solamente lo que veo. Yo tengo que ver lo que no veo, lo que no se puede ver. Mi nueva realidad es algo invisible, pero real. Es lo que realmente caracteriza mi vida, aunque no puedo ver todo en su plenitud. Y si cuando nosotros vivimos, no por lo que vemos, las cosas temporales, sino por lo que no vemos, vivimos por fe. Y las promesas de Dios se van a cumplir en su totalidad. Nosotros tenemos que fijarnos en realidades invisibles, confiando en palabras antiguas y esperando la realización de promesas que parecen imposibles. Esa es nuestra vida ahora. Las palabras antiguas, sus promesas, las realidades invisibles, nuestra nueva realidad. Todo parece imposible, pero con Dios no es imposible. Entonces, para resumir, ¿cuál es nuestra nueva realidad? Varias cosas. Primero, nuevo contexto. Hemos sido librados de la autoridad de este siglo presente por la muerte de Cristo. 2, nuevo representante. Disfrutamos de una unión con Cristo. Esto significa que estamos en Cristo. Por lo tanto, Cristo es nuestro representante y somos copartícipes en todos los logros y beneficios que Él ha ganado. Tenemos una nueva identidad. Somos el nuevo hombre. Tenemos un nuevo guía. El ministerio del Espíritu Santo nos dirige y nos define. Tenemos una nueva ciudadanía. Pertenecemos ahora a la nueva creación, aunque vivimos en medio de este presente siglo malo. Y tenemos una nueva ubicación en la historia. Nos ubicamos en el ya y el todavía no. Que significa que disfrutamos de las bendiciones de la nueva creación, pero no las experimentamos en su plenitud ahora. Ok, quiero terminar con un asunto rápido. Quizás no termine antes de ahora. Si todo es verdad, todo lo que he dicho es verdad, ¿por qué seguimos pecando? Si mi nueva realidad es todas esas cosas que acabamos de ver, entonces ¿por qué yo sigo pecando? ¿Por qué no vivo en victoria? Varias cosas que quiero compartir. Esto es algo en proceso, entonces perdónenme, no es algo ya refinado, perfeccionado, es algo que voy meditando, reflexionando y tratando de entender mejor. Pero varias cosas, varias conclusiones que quiero compartir con ustedes. Primero es porque vivimos en el ya y todavía no, ya hemos hablado de este tema, ¿no? Es por eso, es un motivo por el cual yo sigo pecando. Mi nueva realidad es real, es verdad, pero todavía no experimento toda la victoria. Número 2. Vivimos todavía en un cuerpo humano. Vivimos en un cuerpo humano. Ahora, eso es muy importante. Tenemos que reconocer
que el cuerpo en sí no es malo, ¿ok? No somos de esas filosofías que dicen que el cuerpo en sí es malo, no. Pero que nuestro cuerpo es parte de este mundo caído. Por eso Pablo llama el cuerpo mortal en Romanos 6:12. Está hablando de un cuerpo que pertenece a esta tierra, que es terrenal, que es humano. Segundo, nuestro cuerpo es parte de nuestra humanidad. El cuerpo que tenemos ahora no puede heredar el reino de Dios. Es imposible. Entonces, como Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Siempre y cuando yo tenga este cuerpo de humillación, este cuerpo de la tierra, este cuerpo afectado por la caída, yo no puedo entrar en el reino de Dios. Entonces necesito esa transformación. Y Pablo dice, para que sea el cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, hasta que nosotros tengamos el cuerpo glorificado, siempre vamos a pecar. Porque es un cuerpo mortal, un cuerpo terrenal, un cuerpo caído, un cuerpo que pertenece a esta realidad. Hasta que tengamos un nuevo cuerpo, el pecado va a ser nuestro vecino siempre. Pablo dice la misma cosa en 1 Corintios 15. Dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No puede. Entonces necesitamos un nuevo cuerpo para poder vencer el pecado. Nuestra humanidad en sí es un límite, nos limita en cuanto a poder vivir en victoria sobre el pecado. Número 3, vivimos todavía bajo la influencia de este siglo presente malo. Como hemos dicho, no tiene la autoridad legal sobre nosotros, pero tiene una influencia sobre nuestras vidas y por nuestras debilidades aprovecha y causa tentaciones, etc. y caemos en pecado. Entonces, por eso seguimos pecando. Y el último, vivimos con los efectos de nuestros pasados. Esto es algo que muchos creyentes no reconocen. Muchos creyentes tienen una idea equivocada de lo que pasa en el momento de la salvación. Como mencioné el otro día, se cree que cruzando la línea de no creyente a creyente, que tenemos dentro de nosotros una nueva semilla que produce solamente justicia. Pero no es así. Yo llego al momento de la conversión con toda esa mugre de mi pasado. Y yo cruzo la línea y todavía tengo todo ese bagaje. Yo no soy diferente en ese sentido. Tengo los mismos hábitos, las mismas formas de pensar, los mismos deseos. Yo tenía 19 años de vivir de una forma pecaminosa. Y en el momento que me convierto, todavía tengo estas cosas en mi vida. Y necesito por lo menos 19 años más para deshacerme de esas cosas. No 19, toda la vida. Entonces, por ejemplo, llegamos a una experiencia salvadora con ideas equivocadas y pecaminosas en nuestras mentes, deseos pecaminosos, hábitos pecaminosos, prioridades equivocadas. En el momento del nuevo nacimiento, Dios borra la culpa por esas cosas, pero no borra la presencia de esas cosas en nuestras vidas. Ya no soy culpable de toda esa mugre, pero esas cosas todavía existen en mi vida. Dios rompe la autoridad legal que tiene el pecado, la ley, la carne, el mundo y el diablo sobre nosotros.
Pero esto no significa que su influencia muere también. Por ejemplo, solamente pensando en los deseos. Mira lo que la Biblia dice. 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Está hablando a creyentes y dice, ustedes todavía, no está ahí, perdón, agregué esto después de enviar a Frank todo este material. Pedro dice a los creyentes que no debemos conformarnos a los deseos que teníamos como no creyentes. Eso significa que todavía tenemos esos deseos. Y si tenemos esos deseos, eso significa que podemos caer ante esos deseos. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, en sus deseos. Es la misma palabra en griego, deseos en 1 de Pedro 1 que en Romanos 6. Pablo dice, tienes esos deseos en ti, no deben reinar en tu vida. Él dice eso porque pueden reinar. 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, tú tienes una guerra dentro de ti. ¿Cuál es la guerra? Deseos de tu vida antigua que quieren destruir tu alma. Están ahí, dentro de ti, peleando con todas sus fuerzas para ganar el campo de batalla. Y Pedro dice, tenemos que abstenernos de esas cosas. No podemos rendirnos ante sus ataques. Y con esto creo que casi termino con esto. Los deseos pecaminosos todavía quedan y molestan. Son peligrosos y pueden controlar la vida. Nos pueden tentar y hacer pecar. Hacen guerra contra nuestras vidas. Producen la corrupción en el mundo. Contaminan, pueden destruir la vida de una persona. O sea, todo esto, les compartí que estudié todas las veces que aparecen deseos, pasiones. Y esas son las conclusiones. Eso es lo que los deseos pueden hacer en nuestras vidas. Es por eso que vivimos todavía luchando, sufriendo el pecado. Porque tenemos esos deseos dentro de nosotros y esos deseos son muy fuertes y muy poderosos y hacen mucho daño. Y nosotros tenemos que decir no, tenemos que rechazarlos. Con esto de verdad termino. Un autor, yo encontré esta cita y me encantó. Él dice, hay una lucha por la lealtad ideológica del cristiano. O sea, nuestra forma de pensar, nuestra filosofía. Hay una lucha. Aunque los santos son parte de una nueva creación, esta no ha llegado completamente. Mientras que en la futura plenitud de la nueva creación no habrá influencias pecaminosas, en este momento las influencias pecaminosas todavía compiten por la lealtad del pueblo de Dios, porque todavía viven físicamente en el viejo mundo caído, donde Satanás y el mal aún no han sido destruidos finalmente. Es por eso que seguimos pecando, porque hay en nosotros deseos muy fuertes de la vida antigua. Y porque hay enemigos alrededor que quieren hacernos caer. Dios nos ha dado todos los recursos, pero somos como el ejército de Ucrania. Han recibido armas de muchos países, pero no siempre saben manejar las armas. Tienen que aprender. Y en el camino a veces hay desastres. A veces no podemos usar las armas como debemos usarlas. Es igual con nosotros. Es toda una batalla que dura toda la vida. Tenemos la victoria ya, pero no siempre vamos a experimentar la victoria en el día a día. Pero seguimos adelante y vivimos por fe.
porque Cristo es el ganador y nosotros somos sus hijos. Que Dios nos ayude, hermanos, hermanas, a vivir consecuente con nuestra nueva realidad, porque es la base de experimentar una transformación espiritual. Oremos. Señor, gracias por estos días juntos. Sabemos que no hemos entendido todo muy bien. Queremos entender, Señor, tu palabra. Queremos entender este proceso. Ayúdanos, por favor. Guíanos, por favor, para que podamos experimentar una transformación continua, una transformación espiritual, hasta que lleguemos a conformarnos perfectamente a la imagen de Cristo. Oro por mis hermanos, por mis hermanas, por sus vidas, por sus familias. Bendice a cada uno, usa a cada uno para tu gloria. Glorifica tu nombre en y a través de ellos, sus ministerios, sus familias, todo en su vida. Señor, nosotros queremos ser más como Cristo. Por favor, sigue tu obra en nosotros. Gracias por este tiempo, que sea una ayuda en alguna forma hacia ese progreso en transformación. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos y hermanas.